Buenas noches. Pedimos a Dios que esté con nosotros y nos guíe en este estudio que vamos a comenzar. Vamos a continuar en este momento con el estudio que estamos haciendo acerca de cuando Dios creó al ser humano en esta tierra. En Génesis capítulo 1 y versículo 26 está la declaración de Dios que dijo, hagamos al hombre. Estamos analizando esta declaración, hagamos al hombre, porque se nota claramente que cuando Dios fue a crear al ser humano, Dios dijo, hagamos al hombre, significa que allí habían otras personas, otros seres que tenían el poder de Dios, debían ser Dios porque iban a ser los creadores, y dijo Dios, hagamos al hombre. O sea, Dios se puso de acuerdo consigo mismo y entonces creó al ser humano. Ya analizamos en el tema anterior eh, acerca de esto que estamos tratando, que es un terreno santo, que es algo que está más allá del entendimiento humano, y nosotros no queremos en ningún momento estar hablando lo que nos imaginamos o suponemos. Estamos compartiendo con ustedes lo que la Biblia dice y hasta dónde podemos entender de acuerdo con lo que la Biblia dice. Ya vimos en el tema anterior, hablamos de Dios el Padre, hablamos del Espíritu Santo y hablamos del Verbo, o sea, el Hijo de Dios. En este tema ahora estamos hablando de Jesús y queremos presentar primeramente lo que dice el Evangelio de San Lucas acerca del nacimiento de Jesús. Para esto vamos a leer lo que está escrito en el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1 y comenzamos a leer en el versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida a casarse con un varón llamado José de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. El ángel entró donde ésta estaba y le dijo, alégrate, muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Ahora concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le llamarás Jesús. Será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será llamado Santo Hijo de Dios. Esta es la declaración del evangelista Lucas acerca del nacimiento de Jesús. Como el ángel Gabriel vino y le dijo a María, una mujer jovencita, virgen, que iba a tener un hijo, pero que ese hijo no iba a ser engendrado por un ser humano. O sea, la Virgen María iba a tener una fecundación milagrosa.
porque sin la intervención del hombre, del masculino, como Dios había hecho en la creación, ella iba a ser concebida, pero por el poder del Espíritu Santo. El hijo que iba a concebir se llamaría Jesús, que significa Salvador. Ese hijo iba a reinar, pero ese hijo que iba a nacer no era común. Por eso le dice que el que iba a nacer iba a ser santo. El único ser humano que ha nacido en la tierra que se le pueda llamar santo fue a Jesús, porque Jesús vino consagrado por Dios para lograr la redención del ser humano. Santo significa alguien separado para una obra especial. El mismo Dios creador se asignó a sí mismo para venir a esta tierra y ser el creador de este mundo, un creador no como al principio, sino un creador que redime a sus criaturas creadas, una nueva clase de seres humanos. Serían los seres humanos redimidos, redimidos por el mismo Dios de acuerdo con el plan de la redención de Dios. Dios mismo iba a venir a la tierra y por su obra, por su medio intercesor, iba a haber una raza de seres humanos que se llamarían hijos de Dios, porque iban a ser creados y capacitados para vencer al pecado. El vencedor del pecado es Jesús. Las criaturas que seguirían a Jesús serían los vencedores del pecado. Pero la Biblia también aclara cómo es que Dios iba a hacer esto y cómo es o son estas cosas que yo estoy señalando. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3 y versículo 16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, que no perezca, que no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Aquí Dios está diciendo que Jesús, el niño santo que iba a nacer, era el mismo Dios redentor de la raza humana. Y todo el que crea en el amor de Dios que envía a su Hijo, y todo el que crea en el Hijo de Dios que vino a la tierra y siendo Dios se hace un hombre, todo el que cree en Él, entonces será vencedor del pecado. Por eso me refiero a que los que en Él crean son nuevas criaturas, creados por Dios porque ellos aceptaron al Salvador, al Hijo de Dios que vino a la tierra a dar su vida para salvarle. Así que nuestro análisis en cuanto a cuando Dios dijo hagamos, primeramente estamos analizando con Jesús y hemos dicho hasta el momento estas cosas que tienen que ver con Él. Vamos a leer ahora cómo presenta el apóstol Juan a Jesús. Ya no lo presenta en esta forma en que nace en una forma virginal, sino que Juan lo presenta antes de haber venido a esta tierra. Juan lo presenta desde el mismo momento en que Dios está creando al ser humano, o sea, cuando Dios dijo, hagamos al hombre. Y dice Juan, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. Así que ese verbo que estaba con Dios y era Dios, también fue creador de todas las cosas. Por lo tanto,
cuando Dios dijo, hagamos al hombre, este verbo que estaba con Dios también participó en la creación del ser humano. En el versículo 14 de este primer libro, del primer capítulo de Juan, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como hijo único recibió del Padre. Así que ese verbo se hizo un hombre y ese hombre fue Jesús. Cuando nosotros al principio hablamos que al estudiar o al analizar lo que la Biblia dice acerca de Dios, estamos pisando en tierra santa, también debemos hacer la misma observación aquí, porque cuando Dios interviene, el terreno es santo. Cuando Dios hace algo, el terreno es santo, porque nosotros seres creados, seres finitos, no podemos entender todas las cosas, solamente lo que Dios dice y quiere que nosotros entendamos. En la creación, Dios dijo, hagamos al hombre. Ya estamos teniendo de Dios una autorización, un permiso. Puedes analizar quiénes estaban en la creación, puedes analizar algo de mí de acuerdo a como yo quiera revelarlo. Y Dios revela en su palabra cómo fue que el mismo Dios, el Hijo, vino a la tierra y se hizo un ser humano. De esto vamos a estudiar en otro tema, aparte de esto que estamos teniendo. Pero también digo esto porque es incomprensible para la mente humana entender cómo es posible que el Dios creador, que creó no solamente al hombre, sino a todo lo que existe, significa el Dios que creó el universo, el Dios que creó este mundo, el Dios que creó todas las cosas. ¿Cómo es posible que vino a esta tierra y entró al útero de una mujer jovencita? ¿Cómo es posible que fue concebido y que el Dios creador llegó a ser como un embrión diminuto en el útero de una mujer? Eso no cabe en la mente. ¿Cómo el Dios creador llegó a ser como una criatura que iba a nacer? La mente humana no puede entender esto porque nosotros sí podemos entender que cuando una mujer concibe es por un hombre. Es la forma natural de nacer los seres humanos en la tierra. Pero aquí hay una forma que es más que natural. Es una obra maravillosa. Es un milagro que Dios hace. Porque Dios creó al hombre santo. El hombre se echó a perder por causa del pecado. Pero ahora Dios obra en una forma maravillosa. Hace algo maravilloso. Y en esa manera viene Dios a esta tierra, se hace un ser humano y como un ser humano santo, porque dice el niño que nació será llamado santo, como un Dios santo, actúa para salvar, para redimir al mismo ser humano. La palabra santo significa alguien separado para algo sagrado. Dios mismo, Dios el Hijo, se señaló para hacer una obra sagrada. La obra sagrada era la redención del ser humano. Iba a redimir al ser humano. Iba a ser, por lo tanto, dentro del ser humano, un tipo de seres que serían llamados hijos de Dios, porque creyeron en Dios y aceptaron lo que Dios estaba haciendo para su redención. En el Evangelio de según San Juan, capítulo 3 y versículo 16, también el apóstol escribió inspirado por el Espíritu Santo las siguientes palabras. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas
tenga vida eterna. Y aquí con esta palabra se enseñan algunas cosas muy interesantes. Primero, asegura el amor de Dios porque Dios es amor. Asegura el amor de Dios no solamente para los seres santos que creó cuando creó a Adán y a Eva, sino también su amor para los seres humanos pecadores condenados a la muerte por el pecado. Dios vino a la tierra a hacer una obra para que el hombre pecador pudiera ser santo y para que el hombre condenado a la muerte pudiera tener vida. Porque Jesús, nosotros los seres humanos, seremos o somos capacitados para luchar contra el enemigo, para luchar contra el pecado y por la gracia y por la ayuda de Dios ser victoriosos y poder estar con Dios como seres victoriosos, triunfantes sobre el pecado. Por lo tanto, seres que estaremos con Dios por toda la eternidad. Yo agradezco a Dios por su amor y por lo que Él hizo, hace y hará para la redención de nosotros los seres humanos. Mi deseo como ser humano pecador es ser alcanzado también por Dios para que yo pueda estar con Dios en su reino y ser de los que está con Él para siempre. Mi deseo para ustedes que están escuchando, que también sean victoriosos, porque aceptemos ustedes y yo a Jesús, al amor de Dios que dio a su Hijo y a Jesús nuestro Salvador que vino a dar su vida para salvarnos. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Continuaremos en